Hola, en esta presentación hablaré sobre la representación de señales periódicas en series de Fourier, es decir, las series discretas de Fourier. Yo soy Dimas Novares de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En primer lugar, contextualicemos la aplicabilidad de la herramienta que vamos a estudiar. Esta herramienta, la serie discreta de Fourier, se puede aplicar a señales periódicas discretas, las cuales podemos expresar de esta manera. Y la idea es expresar esas señales que están dadas en el dominio del tiempo en otro dominio, que es el dominio de la frecuencia, en este caso representada con la variable k, que indica la frecuencia pero discretizada. Queremos expresarla matemáticamente y lo que comúnmente es muy útil, visualizar cómo es la señal, pero en el dominio de la frecuencia. Cuando se estudia la serie discreta de Fourier, se hace énfasis en las diferencias respecto a las series continuas. Normalmente se comprende, ya lo hemos hecho anteriormente en clases anteriores, cuál es la naturaleza de las series continuas de Fourier, y en el estudio de las series discretas se enfatiza las diferencias respecto a las series continuas. En primer lugar, pensemos en una familia de funciones armónicas. Una familia de funciones armónicas es como cualquier otra familia. Una serie de elementos, de individuos, se llaman familia porque tienen aspectos comunes. Por ejemplo, podemos tener una familia de individuos con nariz ganchuda o hocico largo, o podemos tener una familia de superhéroes que tengan un factor común como es tener superpoderes, o las familias pueden ligarse por su procedencia, como por ejemplo los hermanos Bros. Pero también tenemos familias de funciones. Una de estas familias son las familias de funciones armónicas, específicamente las exponenciales complejas discretas. Las exponenciales complejas discretas son unas funciones muy especiales porque son funciones bases de la serie de Fourier, y lo son porque estas funciones son autofunciones de los sistemas LTI, es decir, de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Una de las características más resaltantes, que se deben resaltar más, de la familia de funciones armónicas es que son periódicas en el dominio de K. Es decir, cuando dibujamos una señal exponencial armónica, por supuesto en función de n, de tipo discreto, y variamos la frecuencia, cada vez que variamos la frecuencia, cada vez que cambiamos el valor de la frecuencia, tenemos una nueva función y por lo tanto tenemos que hacer un nuevo dibujo en el dominio de n. Pues va a llegar un momento cuando obtengamos un determinado valor de frecuencia, la señal se va a repetir, es decir, que va a ser idéntica a una anterior para todo valor de n. Por esta razón, una señal x de n, que se puede representar como en función de la serie discreta de Fourier, se representa como una suma ponderada de exponenciales complejas que conforman unas funciones armónicas, y esa familia de funciones armónicas de exponenciales complejas es finita, y por lo tanto la sumatoria nos da con un número finito de elementos. Cuando decimos que la familia tiene un número finito de elementos, quiere decir que tiene solamente n mayúscula distintos miembros. Cuando añadimos un miembro nuevo, resulta que ese miembro ya estaba contenido. Veamos, por ejemplo, tratemos de visualizar cómo es la periodicidad de una señal discreta, exponencial compleja discreta. Veamos una pequeña función donde podemos ver la parte real de la exponencial compleja discreta, en este caso un coseno, y vemos cuando cambiamos la frecuencia cómo varía hasta tener una razón de cambio de pi medio, pero la frecuencia puede seguir aumentando hasta el valor de pi, donde tenemos la máxima razón de cambio, 1, 0, 1. Luego, según seguimos aumentando la frecuencia, se pueden dar cuenta que la razón de cambio empieza a disminuir, es decir, la señal se hace más lenta.
Fíjense que cuando nos aproximamos a 2pi, la señal vuelve a lo que teníamos antes, una constante, como en este caso. Una vez que la frecuencia es mayor que 2pi, vemos un comportamiento que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Aumenta la razón de cambio, llegamos a un alto, bajo, alto. Y pues así continúa. Podemos continuar indefinidamente esta secuencia. Muy bien, entonces cuando expresamos ese xdn según la relación de la serie discreta de Fourier, es decir, la ecuación de síntesis, podemos expresar xdn en función de unos coeficientes a sub k multiplicado por unos exponenciales complejos, discretos. Pero ¿cómo se consiguen esos coeficientes a sub k? Una vez que tenemos xdn, ¿cómo calculamos esos coeficientes? Para hacerlo, pensemos que podemos multiplicar esa señal xdn por un exponencial complejo con una frecuencia determinada r omega sub 0. Eso lo podemos hacer en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación. Pero gráficamente, en términos de señales, ¿cómo sería ese producto de xdn por esa exponencial compleja? Veámoslo nuevamente en un lado, donde podemos llamar a una función que grafique, que primero nos muestre una señal xdn periódica, en este caso con periodo 16. La he generado esta señal de forma aleatoria, pero podemos observar que aquí tenemos dos periodos, un periodo entre menos 16 y 0 y otro entre 0 y 15, o entre 1 y 16 tenemos otro periodo. En realidad nos interesa solamente un periodo, por tanto escogemos uno solo, porque toda la información de la señal está contenida en ese periodo. Podemos prescindir del resto de la señal y analizarla en un periodo. Ahora, seleccionando solamente un periodo, podemos observar cómo sería una señal cosinusoidal, que sería la parte real de ese exponencial complejo que estamos viendo. Es decir, si volvemos aquí a la presentación, vemos que tenemos una señal xdn que hemos graficado en la gráfica superior y un exponencial complejo que hemos graficado su parte real en la gráfica inferior. Ese exponencial complejo tiene parte real y parte imaginaria, pero aquí solamente visualizamos la parte real por simplicidad. En la parte imaginaria tenemos un proceso similar. Luego vamos a proceder a dibujar en una sola gráfica la señal xdn y la señal cosinusoidal, o sea, el coseno de omega sub 0 n, donde omega sub 0 va a ser igual a 2pi sobre el periodo, o sea, 2pi sobre 16, que es el periodo de esta señal, es decir, pi octavo. Los graficamos ambos y vemos que lo que deseamos es hacer el producto de ambas señales. Aquí tenemos el producto. Puedes ver, por ejemplo, para n igual a 0, n igual a 1, perdón, tenemos 0 por este valor y el resultado es 0. Y para n igual a 2 vamos a tener este valor que se multiplica por este valor negativo de la señal, tenemos este otro valor. De esa forma, lo que necesitamos ahora es acumular esta señal. ¿Por qué acumularla? Porque ese es el próximo paso que vamos a obtener. Esta señal que hemos obtenido como el producto de xdn por un exponencial complejo, vamos a sumarla en un periodo para obtener esta doble sumatoria en el lado derecho de la ecuación. Esa acumulación la colocamos en el valor que corresponde a la frecuencia adecuada. En este caso tenemos la frecuencia de esta señal, que es omega sub 0, y por lo tanto k es igual a 1, porque k es el factor de escala entre omega y omega sub 0. K igual a 1 quiere decir que omega es igual a omega sub 0, k igual a 2, omega igual a 2 omega sub 0. En este caso, la frecuencia de la exponencial compleja es omega sub 0 y por lo tanto colocamos esa acumulación en k igual a 1. Si continuamos con ese proceso, decimos, tenemos la misma señal xdn y ahora tenemos una señal que tiene el doble de la frecuencia, omega sub 2 veces omega sub 0 sería la frecuencia. Esta es la señal producto, es decir, el resultado del producto de la señal en azul xdn con la roja, que es la parte real del exponencial complejo, y acumular todas estas muestras en un periodo
nos da este valor que tenemos aquí abajo, menos 0.2 aproximadamente. Así podemos continuar aumentando la frecuencia de la exponencial compleja y obteniendo una serie de muestras que acumulamos para colocarlos en el valor de K correspondiente. Así tenemos una mayor frecuencia. Fíjate que ahora tenemos una frecuencia mayor que va de 1, 0, menos 1, y hasta que tenemos la máxima tasa de cambio, 1, menos 1, 1, menos 1. Esta es la máxima frecuencia posible de esa exponencial compleja. O sea, es un valor múltiplo de nπ, donde n es un número impar, es decir, valores correspondientes a pi, 3pi, 5pi, 7pi, etc. Observa que vamos a colocar, o hemos colocado, hemos hecho la sumatoria y colocado el resultado en k igual a 8. En k igual a 8 está representado el componente de máxima frecuencia. A medida que aumentamos la frecuencia de esa señal, te puedes dar cuenta que la señal es más lenta. Y eso corresponde a un mayor valor de K, hasta que cuando nos aproximemos a 16, en este caso en K igual a 15, tenemos el valor de omega sub 0, o sea, la frecuencia más baja diferente de 0. Aquí nuevamente hacemos el producto, hacemos la acumulación y obtenemos el valor correspondiente. Y finalmente, para un valor constante, correspondiente a un múltiplo de 2pi, vamos a hacer la acumulación y tenemos el valor medio de la señal. El valor medio porque es el componente de la señal que tiene una frecuencia 0. Y se calcula simplemente, te puedes dar cuenta que esta es la parte común entre estas dos señales, la azul y la rosada, pues ellas son idénticas. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por 1 la señal roja. Y la acumulación de esto no es más que el valor medio, cuando lo divido por supuesto entre el periodo, entre el número de muestras que estoy acumulando. Muy bien, entonces ya visualizando esto, sabemos qué significa esto y sabemos que esto es un coeficiente, esta sumatoria es un coeficiente complejo. Hemos visto solamente la parte real, pero en la parte imaginaria sucede algo muy similar. Si continuamos con nuestro razonamiento y decimos, muy bien, esa sumatoria en un periodo de x de n, fíjate que la sumatoria simple debe ser en un periodo. Aquí simplemente hacemos una manipulación de esta expresión, donde sacamos de la sumatoria lo que no depende de n y nos quedamos con este pedazo y decimos, aquí tenemos a sub k y esta otra sumatoria. Esta sumatoria parece un poco amigable, parece un poco compleja. Llamémosla phi de n, es la sumatoria en un periodo del exponencial de k menos 0. Sin embargo, si lo observamos phi de n con un poco de atención, nos damos cuenta de que esa sumatoria converge a n para k igual a r y se da en otro caso. ¿Por qué razón? Porque para cualquier valor de frecuencia, la sumatoria en un periodo de un coseno o un seno, o sea, la parte real del exponencial complejo o la parte imaginaria, es igual a 0. Prueba, por ejemplo, sumar un exponencial complejo en un periodo. Veámoslo aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un coseno y decimos, en un periodo tenemos esta parte sumada con esta parte, el resultado es 0. Y si aumentamos la frecuencia, vamos a obtener siempre la misma relación. Si aumentamos la frecuencia, fíjate que tenemos esta parte positiva con esta negativa con esta positiva, más esta negativa con esta positiva, el resultado nuevamente es 0. Eso ocurre para toda señal sinusoidal o cosinusoidal, para cualquier frecuencia diferente de 0. Para una frecuencia igual a 0, la señal sería constante. Sería el caso donde tenemos el coseno de 0 más j seno de 0. Ese sería el exponencial de a la 0. Y el coseno de 0 es igual a 1. En ese caso tenemos n diferentes muestras iguales a 1. N muestras iguales a 1. Y esto nos da entonces un impulso en el dominio de K. Puedes observar que esta es la expresión
correspondiente a un impulso unitario, pero ahora no el dominio del tiempo, sino el dominio de K. Ubicado ese impulso en K igual a R, donde R es el valor de la frecuencia que hemos seleccionado multiplicado por la señal x de n. Es decir, vamos a utilizar una exponencial complejo para extraer ese valor de ADR. Y ese valor de ADR o de ADK en general lo vamos a expresar de esta manera. ¿Por qué lo vamos a expresar de esta manera? Simplemente sustituimos esto como igual a n para k igual a r. Cuando vemos la expresión anterior, decimos esto es igual a n mayúscula para k igual a r. Pero para k igual a r ya esto no es una sumatoria, porque es un solo término. K igual a r, entonces tenemos a su r por n mayúscula es igual a esto. Cuando despejamos, encontramos que ese coeficiente va a tener esta expresión matemática, lo que nos da la ecuación de análisis de la serie discreta de Fourier.